La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder. El Rey de Reyes es. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, Jesús. Qué alegría estar contigo en este día tan especial para poder adorar a nuestro Señor y poderle adorar también a través de la palabra que Él nos ha dejado. Dios siempre nos manda alimento para poder estar realmente enfocados en Él. Junta a tu familia y vamos a estudiar este mensaje que de verdad va a ser una bendición a nuestros corazones. Quiero que vengas conmigo y vamos al libro de Génesis, capítulo número 22 y el verso 2. Es algo increíble que en medio de pruebas, de situaciones, de circunstancias, siempre vemos el amor de Dios. Dice aquí en Génesis capítulo 22, verso 2, y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Este pasaje nos habla de aquel sacrificio que Dios le pidió a Abraham, que pudiera sacrificar a su hijo Isaac. ¿Verdad? Increíble, porque él había nacido de una promesa. Cuando su mamá Sarai había sido estéril y que bueno, le había cambiado el nombre a Sara, de una mujer enaltecida Sarai, ahora a Sara, una madre de una multitud de gente, ¿no? Increíble cuando Dios te pide algo descabellado y que no podemos ver ni podemos percibir el amor de Dios. Me imagino como mamá cómo ha de haber sido este paso que tenían que dar tan duro. Sabes que muchas veces esperamos ese bebé con tanto amor, con tanta de verdad ansia de ya tenerlo en nuestros brazos, y ahora que Dios les había dicho que les daría la promesa de ser padres, imagínate, ahora les está diciendo, bueno, pues ya te lo di, pero ahora lo vas a entregar, lo vas a regresar otra vez a mí. Era yo creo que un dilema en los corazones. Yo creo que Sara le decía, oye, ¿cómo se te ocurre? Antes pasas por mí que darte a mi hijo, ¿no? Y yo creo que Abraham decía, mira Señor, esta mujer, mira Dios, esta mujer que me has dado, cómo me está reclamando ese hijo. Pero ellos dos sabían que realmente tenían que obedecer. Ellos sabían y estaban conscientes que Dios había dado y Dios estaba pidiendo. ¿Y cuántas veces, mi amor, pasa en nuestros corazones que Dios nos da algo y nos enamoramos tanto y abrazamos tanto ese juguete que Dios nos dio, ese regalo que Dios nos dio, ese deseo de nuestro corazón, que no dejamos que Dios cumpla su propósito? Pero Abraham sabía exactamente quién lo había llamado. Abraham sabía qué clase de Dios, que aún Él puede levantarte de la misma muerte, porque estaba en la promesa de Dios en la vida de Abraham. Génesis capítulo 12, ahí Dios llama a Abraham, dice el versículo 1 del capítulo 12 de Génesis, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, haré famoso tu nombre, y serás una bendición, bendeciré a todos los que te bendigan, bendeciré a todos los que te bendigan, y maldeciré a todos los que te maldigan, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Increíble esta promesa que Dios le da
a Abraham, un llamamiento. Dios le dio un llamado, le dio una promesa, le dio una bendición. Le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho a cada una de las familias. Dios ha puesto su mirada en una familia. Tal vez seas tu familia. Yo he elegido que mi familia pueda cumplir el propósito de Dios. Pero déjame decirte algo: no solamente es una familia especial, sino todas las familias de la tierra, a través de esta promesa, podemos alcanzar ese amor. Y de hecho, hemos alcanzado ese amor de Dios. Y algo que también podemos ver aquí es que las familias esta familia yo creo que estaba pasando dolor, estaba pasando tristeza, estaba pasando incertidumbre, Sí. pero ellos claramente, lo dice la palabra, sabían que tenían un llamado, sabían que no habían sido nada más esa promesa de ese hijo por casualidad. Tú y yo hemos salido a lo mejor de nuestros países, tú y yo a lo mejor hemos salido de nuestro confort familiar, ¿verdad? Al Así dejar es. nuestra tierra, al dejar nuestra parentela, pero te quiero decir algo: no estamos aquí en este país, o no estamos aquí donde tú estás, en el país donde estés, nosotros aquí donde estamos, de casualidad. Estamos porque hemos sido llamados a cumplir ese propósito. Bueno, ¿cómo tú puedes decir: yo no soy una persona que sirve a Dios, yo no soy una persona que es un pastor, yo no soy una persona de un líder, ¿verdad? Bueno, te quiero decir, eres líder de tu casa, eres un pastor de tu casa, si eres el papá, si eres la mamá, madre soltera, eres esa mujer que Dios ha llamado en tu casa para cumplir ese propósito. Dios está mirando a las familias, y en especial puso la mirada en esta familia. ¿Sí? Su padre Tare salió junto con Abraham, con su familia, con su sobrino, ¿sí?, a cumplir ese propósito, y Dios les da esta promesa. Ahora, es increíble porque en esta promesa que Dios le dio a Abraham se ve la promesa que iba a hacer para toda la humanidad. Mira lo que dice ahí en Gálatas, capítulo número 3, verso 8. Dice ahí: en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Mira, increíble: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Es interesante porque cuando la Biblia nos habla de bendecir, de ser bendecidas las familias, en Génesis capítulo número 12 nos da una palabra clave, esta palabra del hebreo que es barak, que significa doblar las rodillas, arrodillarse, bendecir. Y ¿sabes algo? Que a través de esta promesa Dios iba a cumplir esta promesa del Evangelio. A lo mejor tú no has oído del Evangelio, pero hay 4 evangelios: el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Juan, según San Marcos, según San Lucas. 4 evangelios que nos hablan de esa promesa de bendición, pero algo que me impacta en este día es esa palabra barak, que significa literalmente doblar las rodillas, arrodillarse, bendecir. Es decir, que la bendición que tú y yo deseamos muchas veces se da a través de doblar nuestras rodillas. Cuando tú y yo doblamos nuestras rodillas, cuando reconocemos a ese Salvador como Rey, como nuestro Señor, déjame decirte, cosas poderosas pueden pasar en nuestras vidas, inimaginables, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y no solo eso, sino dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en muchos momentos como hijos de Dios sabemos que la oración tiene poder, pero siempre te has dado cuenta que cuando estamos más presionados recurrimos más a Dios. Y es que nos está apretando el zapato y ya no hallamos, ¿verdad? Como sabemos quién es Dios, conocemos a Dios, pero te quiero decir una cosa: no se trata de esa oración, no se trata de clamar a Dios en una oración desesperada y le buscamos en la mañana, en la tarde, en la noche porque no encontramos respuesta y estamos ahora sí dependiendo de Dios, pero esa oración no es la que necesitamos tener con Dios. Dios siempre va a responder a nuestras oraciones, pero sabes que necesitamos esa amistad con Dios, necesitamos esa amistad con el Espíritu Santo. Para conocer el amor de Dios necesitamos ir de rodillas. Así es. Necesitamos clamar, humillados. Mira Filipenses capítulo número 2, verso 8. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo
y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla se doblará. El amor de Dios se muestra en un llamado a una familia, un llamado en la vida de Abraham, un llamado donde él tenía que obedecer y llevar a su propio hijo ese sacrificio, ejemplificando la muerte de su propio hijo, de Jesucristo, que él lo daría, ¿verdad? Pero aquí Dios le proveyó de una bendición. Dios le proveyó a Abraham para que él pudiera seguir adelante y cumplir el propósito de Dios. Dios hoy está prometiéndote a ti y a mí una bendición para cumplir ese propósito, para ir más allá. Cuando tú te doblegas a Dios, cuando doblas tus rodillas y lo reconoces como Rey y Señor, el propósito de Dios y la provisión de Dios viene a tu vida. Dios no estaba necesitando a Isaac. Dios no estaba necesitando ese hijo, porque ya él estaba predestinado para hacer con su hijo, con Jesucristo, lo que él tenía que hacer por nosotros. ¿Sabes la cosa y la diferencia que estaba probando el corazón del mismo el padre, ¿verdad? De Abraham. Así es. Y vemos aquí que muchas veces como padres estamos siendo en cierta manera enseñados, instruidos, y cuando se trata de que Dios nos está pidiendo, nos cuesta obedecer, nos cuesta decirle, ¿sabes qué, Señor? Aquí está, no entiendo el propósito, no entiendo el momento, no entiendo lo que me estás diciendo, pero si tú me lo diste, también tú me lo vas a, se puede decir, a guardar, me lo vas a proteger, me lo vas a cuidar. Y sabes que lo único que quería Dios mismo ver en Abraham era la obediencia. Y de verdad que pidámosle mucha ayuda a Dios en esa oración que tenemos, de doblar rodillas, humillarnos. Señor, todo lo que me has dado te pertenece, te lo regreso, Señor. Me cuesta trabajo desprenderme como ser humano, pero sabes que está a tus pies. Cuando tú y yo conocemos el propósito de Dios, los planes de Dios, lo que Dios tiene para nosotros, podemos pararnos firme en cualquier circunstancia. Cuando no lo entiendas, aun cuando parece algo descabellado, Dios tiene control de cada una de nuestras cosas. El amor de Dios siempre va a estar ahí. El amor de Dios te va a guardar, te va a proteger. Pero nosotros tenemos, como dice aquí literalmente, tener esa bendición a través de doblar nuestras rodillas. Barak, Él quiere que dobles tus rodillas. ¿Quieres esa bendición? Necesitas doblar tus rodillas. Abraham conocía la promesa de Dios. Él estaba consciente. Él estaba parado en esa promesa. Mira ahí en Génesis capítulo 15, verso número 18. Dice ahí, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tu descendencia les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Pero mira el versículo 17. Cuando el sol se puso y cayó la noche, apareció una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. Es increíble esto, porque en medio de este pacto, ¿sí? Dice que Abraham tuvo ese sueño, ¿verdad? Tuvo ese cabecear, ¿sí? Esto muestra de que todo lo que Dios hace, del pacto de Dios que te ha hecho, no depende de nosotros, depende directamente de Él. Él es el que va a cumplir el propósito. No depende de tus fuerzas, no depende de humanos, ¿sí? Cuando Él se puso el sol y cayó la noche, apareció en una hornilla. Es decir, que la presencia de Dios en toda su plenitud, el Elohim, el Padre, con toda su potencia, con toda su autoridad, pasó por ahí como un horno humeante. Imagínate esa presencia. Era el pacto de Dios, era la misma promesa del Evangelio en la vida, en la humanidad. Había dado esa promesa: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El amor de Dios a través de su Evangelio iba a llegar a nosotros. Y cuando hablamos de ese horno y que Él va partiendo esos animales descuartizados, es decir, que literalmente corta, porque un pacto quiere decir cortar, viene de esa raíz hebrea berit, que significa cortar. Y cuando cortaban
el pacto lo garantizaban con sus propias vidas. Es decir, que la propia vida estaba garantizada ahí, que Dios iba a cumplir su promesa a través de su Hijo Jesucristo. Así que no te desalientes, sabes que en esa misma promesa que tuvo Dios con Abraham y acerca de su hijo, esa misma promesa tenemos las familias de la tierra. Así que no te desesperes, Él la va a cumplir, Él va a hacer lo que ha dicho acerca de tu familia. Si tú has estado orando por un hijo, ¿verdad?, que no ha conocido del Señor, sigue orando, no te canses de orar. Si a lo mejor tú estás orando por ese esposo que todavía no es cristiano, que todavía no le conoce, o esa esposa, no te canses, porque sabes que verás la gloria de Dios. En la manera que tú confíes, en la manera que tú ores, que te humilles, que le digas: Señor, ayúdame por favor, porque tenemos que salir adelante. Y digo tenemos porque si tú y yo tomamos y le pedimos a Dios que nos dé la habilidad, que nos dé la sabiduría y que el Espíritu Santo venga con nosotros, seguro, mi amor, que eso va a ser una tremenda bendición. El amor de Dios se verá reflejado. El amor de Dios nunca nos ha dejado ni nos va a dejar, y menos en cumplir una promesa. Mira lo que dice aquí en Jeremías capítulo 34, verso 18, para poner en contexto esto del pacto. Puesto que han violado mi pacto y no han cumplido las estipulaciones del pacto que acordaron en mi presencia, los trataré como al novillo que cortaron en dos y entre cuyos pedazos pasaron para recubrir el pacto. Mira, literalmente para hacer un pacto quiere decir eso, cortar. Se cortaba ese sacrificio, ¿sí?, para que el pacto se hiciera una realidad. Abraham sabía de esto. Abraham sabía que cuando Dios le pidió que pudiera sacrificar a su hijo, al único hijo que era de la promesa, donde iban a ser bendecidas, donde el evangelio de salvación iba a llegar a todo el mundo, él sabía que Dios iba a ser un proveedor. En medio de esta necesidad, en medio de tus carencias, en medio de tu enfermedad, en medio de lo que tú estés pasando, déjame decirte algo: Dios va a proveer, Dios va a sanar. Él es Jehová Jireh, Él es Jehová Rahab, Él es Jehová Siquerún, Él es Jehová el Todopoderoso, el Elohim, que toca, que cambia, que muda los tiempos y las estaciones y que llama para que podamos cumplir su propósito. El amor de Dios está sobre nosotros y nos ha mostrado a través del evangelio que nos ha llegado para una redención, para una salvación. El amor es mismo Dios. Dios no cambia. Nosotros muchas veces nos alejamos de Él o decidimos, ¿verdad?, no más con Dios. Te quiero decir algo: nunca va a cambiar el amor de Dios. Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él es bueno. Él de verdad nos ama con un amor como nunca ningún ser humano tiene. Él nos ama con un amor sin límites. Él no está limitado como tu papá o tu mamá. Él no está limitado como nosotros como padres. Él no está limitado de verdad a poder decir: ¿sabes qué? No lo puedo hacer. Te amo mucho, pero no te puedo ayudar. Él siempre está ayudándonos. Él siempre está misericordioso. Él siempre está, su mismo amor, su misma bondad está con nosotros. Y quiero regresar a ese pasaje en Génesis capítulo 22, para donde veíamos que Dios le había pedido a Abraham que pudiera llevar a su hijo al monte Moria y poderlo sacrificar. Y miren el versículo 8 del capítulo 22 de Génesis: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Wow. Porque Isaac vio y le dijo a su papá, Wow. Y él dijo: dime, hijo, aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y mira lo que dijo Abraham: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Y mira el versículo número 13, ahí mismo del capítulo 22, dice: y Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. La mayoría de los cardos, de los matorrales que habían ahí, ¿verdad?, eran pequeñitos. Estando de pie tú podías mirar, pero aquí vemos que Abraham se arrodilló. Así es. Abraham tomó esa posición de bendición. Abraham sabía que la bendición solamente puede venir a través de doblar nuestra rodilla. Así como lo dice en Filipenses: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Cuando Él se arrodilló, entonces desde esa posición de estar arrodillado, vio a través de ese matorral, vio a través
ese carnero que se había enlazado de los cuernos y dijo: el Señor ha provisto de su bendición. Dios proveerá. Tú puedes decir hoy: Dios proveerá. Si estás pasando por un momento difícil, si no ves el amor de Dios, déjame decirte: Dios proveerá. El amor cubre multitud. Mira lo que dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Era el prototipo, ese sacrificio en la vida de Isaac, en la vida de Abraham, era el prototipo de nuestro Padre Celestial, que iba a dar a su propio Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio al único Hijo que tenía, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga esa vida eterna. Es una provisión que Dios nos ha dado a través de su amor. Y si recordamos a lo mejor cómo Dios nos ha sacado adelante, a lo mejor un día tú no tenías que comer y Dios proveyó, o un día no tenías para pagar tus servicios, ¿verdad? Y Dios te mandó ese cheque, Dios te mandó esa bendición. El tiempo de antes no cambia, el tiempo de antes Dios mismo dice que la palabra, Él no cambia, Él fue el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es la misma bendición, el amor de Dios no cambia. Mira lo que dice ahí en Lucas capítulo 1, verso 68. Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Él nos ha dado una promesa, nos ha dado el Evangelio. A través de la bendición que dio a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Barak. Necesitamos doblegarnos, necesitamos doblar nuestras rodillas delante del Señor. Recuerda, bendición significa arrodillarse, significa estar de rodillas delante del Señor a través del Evangelio, a través de su Hijo Jesucristo. Dios nos dio la oportunidad de ver el amor de Dios. Qué increíble es esto, porque un poderoso Salvador nos envió. Y Él confirmó su pacto en nosotros, literalmente, se ofreció como un holocausto para que su pacto fuera cortado, fuera ofrecido, y cumplir esa promesa que le dio a Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que alegrémonos, el amor de Dios no cambia, el amor de Dios nos bendice, el amor de Dios nos saca adelante, el amor de Dios es inagotable. De verdad, mi amor, podemos llegar hasta donde las personas están. Así es. Solamente a través del predicar la palabra. Y a mí me gustaría, si tú nunca has recibido en tu corazón a Cristo, no tienes nada que hacer. Solamente dice la palabra que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Jesús fue levantado de los muertos, serás salvo. Y a mí me gustaría que nos pudieras dirigir en una oración. Vamos a hacer una oración. Si tú no has conocido a ese Dios de amor, a ese Dios que envió a su Hijo, el Evangelio, las buenas nuevas, buenas noticias, tú lo puedes conocer de hoy. Puedes repetir en voz alta: Padre Celestial, sé que me amas, que tienes un plan para mi vida. También sé que he pecado y te pido perdón. Perdona mis ofensas, perdona mis deudas. Hoy me entrego a ti. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A mí me gustaría mucho orar, si hay alguna necesidad, ¿verdad? Que yo sé que sí las hay. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bendición. Padre, en el nombre de Jesús, de una manera especial, pedimos por cada familia representada, Señor, que tú suplas sus necesidades. Gracias. Sean físicas, espirituales, legales, económicas, Señor, aún de salud, Padre. Pon tu mano de poder, tu toque sobre cada cuerpo enfermo, Señor. Y un milagro, Espíritu de Dios. Da paz, da fuerza, da fortaleza y da seguridad en ti, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos por todo lo que tú has hecho y aún lo que vas a hacer. Bendice cada familia, Señor, representada en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y es increíble. Qué bendición, el amor de Dios, ¿verdad? Dice ahí en Génesis capítulo 22, se resume todo este capítulo: Él es nuestra provisión, Jesucristo es nuestra provisión. El amor de Dios a través de su Evangelio, de las buenas nuevas, llegó a nosotros. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer haber estado contigo. Bendiciones. De amor, quebra